En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer era Isabel, descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios. Seguían de manera irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que estaba de turno Zacarías en su función sacerdotal, le tocó, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea permanecía fuera en oración mientras ofrecían el incienso. Se le apareció el ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 5 al 25. Aprendemos a ser justos delante de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 19 de diciembre, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica, en este día cuarto de nuestra novena de aguinaldos, estamos pensando en un beato, y nuestro beato está ubicado en Francia. Es un monje benedictino y es el Papa número 200 en la historia de la Iglesia Católica. Es el Beato Urbano V Papa. Es elegido Papa, pertenece a la Orden de los Hermanos del año 1362. Le tocó una época difícil de la historia católica, que fue el destierro de Aviñón. Es el momento en que en el siglo XIII, y duraron como 50 años más o menos, en que les tocó a los papas retirarse de la ciudad eterna de Roma e irse a vivir a Aviñón, Francia, como 50 años por los problemas que habían allí en la sede papal desde el siglo I, a causa de las revueltas y conflictos entre la corona italiana. Entonces los pontífices se establecieron en Aviñón, y después de ese año 1300, este Papa Beato Urbano V fue el sexto Papa del destierro de Aviñón. Entonces el Papa se caracterizó primero por ser una persona muy inteligente, organizada, diplomática, distribuidor, muy como estricto en sus cosas. Cambió todo el funcionamiento de la curia romana, acabó con una cantidad de abusos que habían en el momento, ubicó a personas con las virtudes exactas que se necesitaban para los cargos eclesiásticos, y fue el primer papa en romper esa atadura de Aviñón, de vivir en Francia, y se vino a vivir a Roma, a la ciudad eterna. Reconstruyó monumentos principales, edificios, bienes eclesiales. Es un papa que trabajó fuerte en su momento. Fue beatificado en 1870 por el Papa Pío IX. Ahí tenemos un beato, Papa Urbano V, Papa número 200 en la Iglesia Católica. Aprendemos a ser justos delante de Dios. La Biblia habla de ser justo.
A eso se le puede añadir ser justo, ser correcto, ser equilibrado, hacer lo que se tiene que hacer y hacerlo bien. Aprendemos a ser justos delante de Dios. Y justos hay una buena cantidad según la Biblia, y hay una buena cantidad de santos justos. Pero hoy nos vamos a centrar en dos personajes que son los modelos de ser justo, según el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Y esos dos personajes, el uno es Zacarías de la clase sacerdotal de Abías y su señora esposa Isabel, que es una descendiente de Aarón. Entonces, según la Biblia, los dos son personas justas delante de Dios, justo. Y ese es el tema para hoy. Vamos con las 3, 4 máximas para poder pensar qué significa una persona justa cuando le dicen aprenda a ser justo. Como decirle a una persona, haga lo correcto, diga lo correcto, sea prudente, sea justo. El justo, primera frase, el justo hace lo que debe hacer y cumple muy bien con sus deberes. Con esa frase sería suficiente para uno aprender a ser justo. Age quod agis, dice el aforismo en latín. Age quod agis, haz lo que debes hacer y hazlo bien. Primera frase. La segunda frase sería, el justo será siempre recordado porque hace todo bien. El insolente no. ¿Quién dijo eso? El Salmo 112 de la Santa Biblia. La persona justa siempre la van a recordar toda la vida. El insolente no, porque es lo contrario al justo. Otra frase, el justo es la persona que ayuda a los demás sin necesidad de juzgar a la persona. Ese es un justo. Hay personas que les gusta ayudar a los demás y eso está bien y está bueno. El problema es que después de que los ayudan denigran de la misma persona que le dieron la mano. Tan raro y tan extraño eso. Cuando una persona le ayuda a los demás y después sale a hablar mal de esa persona cuando la ayudó. Otra frase, somos justos por la fe y hacer la voluntad en Dios. Somos justos cuando vivimos bien como una persona de fe y hacemos la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Esa frase es muy buena, es bíblica. Está tomada del capítulo 3 de la carta a los Romanos entre los versos 20 al 31. Hay una buena cantidad de versículos para que vayamos a la Biblia y busquemos esa cita en estos días. Romanos capítulo 3, versos 20 al 31. La persona se justifica por su fe y hace la voluntad de Dios. Todo es posible para Dios, dice la Santa Biblia, capítulo 1, verso 37 del Evangelio según San Lucas. Todo es posible para Dios. El que cree en Dios siempre logra todo. Quien confía en Dios recibe lo que más desea. En tiempos de Herodes, un rey de Judea que comprendía las ciudades de Belén y Jerusalén, el rey gobernó desde el año 37 hasta el 4 a.C. y allí en ese espacio aparece un sacerdote que se llama Zacarías de la clase de Abdías y cumplía muy bien su misión. Era una persona justa, establecida por David para los turnos de servicio en el templo de Jerusalén. En comunión con su mujer, que se llama Isabel, se destacó por los servicios religiosos, por ser muy disciplinado y muy cumplidor de sus deberes. A Zacarías e Isabel, como su esposa, los consideraban los conocidos, personas justas delante de Dios. Dice, como que dice, ahí viene el justo, ahí viene la persona muy bondadosa. Ahí vienen dos justos, Zacarías e Isabel. La incredulidad puede afectar el proyecto de Dios, que es justo y muy buen creyente. Entonces ser justo tiene que ver mucho con ser una persona de fe. Y Dios tiene un buen medio para la corrección de las personas. Zacarías pierde la capacidad de hablar,
porque a pesar de ser justo, él no puede creer que Dios le haya dado ese don, ese milagro, que su esposa quedara encinta y diera luz a su hijo Juan el Bautista. Él no lo puede creer. Entonces, mientras corrige la actitud, Dios le quita el habla y él comienza a entender las cosas de Dios. En la bondad de Dios sigue su curso normal. Isabel recibe la bondad que más quería, tener un hijo. Eso era lo que quería Isabel. Justo en el momento de colocarle el nombre al hijo, Dios le regala una segunda gracia a una persona justa. Zacarías recobra el habla y confirma que el nombre de ese niño debe ser Juan. Se va a llamar Juan. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 64. Entonces se puede hablar como de las bondades de Dios para con las personas justas, bondades de Dios para con las personas justas. Isabel alaba y bendice el nombre de Dios diciendo: bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto que llevas en tu vientre, le dice a su prima. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 42. La bondad también de Dios es excelente en un cántico que hay en la Biblia de María Santísima que acompaña a su prima Isabel. Es un canto hermoso, mariano, proclama mi alma la grandeza del Señor. Lucas capítulo 1, verso 46 al 55. La bondad de Dios con Zacarías. Alaba también hay otro cántico que aparece donde Zacarías alaba a Dios con un cántico. Se llama el cántico de Zacarías porque ha descubierto las bondades y los milagros que hace Dios en las personas que creen en Él y son personas justas. Entonces Zacarías dice: Dios ha visitado y redimido a su pueblo, y alaba y bendice a Dios con el cántico de Zacarías. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 68 al 79. Hemos aprendido una buena lección para nuestra vida cristiana, para nuestro apostolado, para vivir bien el sacerdocio, la vida misionera. Aprendemos a ser justos delante de Dios. El justo es la persona que hace lo que debe hacer y lo hace bien todos los días. El contrario sería una persona insolente. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.